Hola, ¿qué tal, gente de Hidroforum? Soy José Miguel Esquivel. El día de hoy nos encontramos con Ignacio Ruelas, delegado estatal del INE. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José Miguel? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Es realmente un privilegio. Muchísimas gracias. Comenzando, para la gente que no sabe quién es Ignacio Ruelas, ¿cómo se describiría? Pues en 3 palabras, Ignacio Ruelas Olvera. No, soy una gente formada en escuelas públicas, preocupado por el fenómeno educativo, preocupado por la situación política, incursionado en la ingeniería industrial, he incursionado en la pedagogía, he incursionado en la filosofía y he incursionado en el derecho. De todo tengo títulos y cédulas, porque realmente ha sido una preocupación la forma constante de ir preparándose de diferentes ángulos, porque la sociedad hoy día lo reclama así. Soy un aficionado y amante de la comunicación. Me parece que es la profesión de hoy, en medio de la sociedad de la comunicación y de la información, el poder entender este fenómeno no como una mostración de vidrieras, sino como un propósito de compartir significados. Yo creo que eso es importante, y creo también que la asignatura pendiente que tenemos como sociedad de este primer cuarto de siglo es poder crear la pedagogía de la virtualidad, una pedagogía de la velocidad de la luz, que permita que la gente que trae el mundo en el cuenco de las manos pueda saber cernir, saber a dónde ir, saber qué hacer con la virtualidad, porque la manera como está, pues realmente hay una descomposición anímica, espiritual, intelectual y sobre todo cognitiva, ¿verdad? Estamos ahorita en proceso de precampañas electorales y yo quería preguntarle acerca de la fiscalización, que es algo que está muy difícil de entender, ¿no? Sí. ¿Cómo podría explicar el proceso de fiscalización en precampaña y en campaña? Bueno, la fiscalización es un requerimiento que se viene dando desde la reforma de 2008, bastante consolidada en 2014, y no es más que el grito de la transparencia. Un grito de la transparencia que puede garantizarle al pueblo de México que el financiamiento público a los partidos políticos es un dinero que se emplea para hacer política, para que los partidos sean profesionales de la política. Y hay un rasgo distintivo que luego perdemos de vista, porque pocos países democráticos en el mundo pueden decir lo que México dice. Sus partidos son entidades de interés público y tienen rango, por ello, rango constitucional. Entonces, la fiscalización es una manera de darle cuentas al pueblo mexicano de cómo se gasta el recurso a los partidos en campañas, en la institución ordinaria, que es las actividades burocrático-administrativas de los partidos, y los programas que ellos tienen, programas de la mujer, programas de los jóvenes, en fin, una serie de actividades que vienen a nutrir lo que es una entidad de interés público. Creo, respetuosamente, que no hay un aprovechamiento real en México de esta emergente situación de tener rango constitucional y tener financiamiento público para hacer las actividades. Estamos ya superando los 5,000 millones de pesos anuales, y es una cifra que va creciendo porque la fórmula constitucional se elabora a partir de los listados electorales. Entonces siempre está creciendo. Ahorita estamos viviendo una época en la que
el presidente de la República parece estar en contra del Instituto Nacional Electoral. ¿Usted cómo lo ve desde la perspectiva en donde se encuentra? Es muy lamentable que un hombre de Estado tenga aberraciones y fobias por las instituciones de la República que gobierna. Es realmente poco alentador para una sociedad democrática como México. Creo que los asesores o consejeros del jefe del Ejecutivo Federal no lo han documentado bien y no le han dicho realmente lo que es importante para la República, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Y solamente te comentaré una prueba de ácido. En 31 años de IFE-INE han venido casi 1,000 misiones internacionales a aprender, a reconocer y a atestiguar el procedimiento electoral en México. Es decir, un promedio de 30 misiones anuales están en México aprendiendo cómo se hacen los listados electorales, cómo se hacen las credenciales para votar, cómo se hacen los procedimientos de campaña, cómo se hacen los procedimientos de fiscalización, que son procedimientos que han ido al día y están, digamos, por ejemplo, la fiscalización está al tiempo real. Los partidos pueden ir haciendo su contabilidad a tiempo real. Todos estos procedimientos han sido reconocidos por la sociedad internacional. Juan Liz, que es un académico muy reconocido, transitólogo, él ha dicho que las transiciones, que en este caso en México la transición del procedimiento democrático se da porque los actores dialogan, se ponen de acuerdo por etapas, crean las reglas del juego y tienen el reconocimiento internacional. Si falla una de estas 5, entonces la transición no es clara. Y en México ha sido. Con esa prueba, creo que el señor presidente está confundido y cuando digo que lo lamento como el respeto que merece un hombre de Estado, es que vulgarice sus adjetivos calificativos sobre las propias instituciones de la República. Creo que eso es muy difícil entender el sentido. El segundo argumento es, él dice que el INE es una institución muy cara para la República. Yo creo que no lo es. Pero además el INE no hace su presupuesto bajo su arbitrio, bajo su creatividad. Presupuesta lo que tiene mandado constitucionalmente. Y el que le ha dado tanta chamba al Instituto Nacional Electoral es el legislador. Entonces, el legislador mexicano, cuando crea que es conveniente que el INE adelgace su presupuesto, tiene que quitarle, por ejemplo, la administración de la credencial para votar con fotografía, porque se puede votar con cualquier otro instrumento. Tiene que quitarle la administración de los tiempos de radio y televisión del Estado mexicano. Tiene que quitarle el tratamiento jurisdiccional de procedimientos sancionadores especiales y ordinarios. Tiene que quitarle la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, porque lo puede hacer otras instituciones de la República. Sin embargo, el legislador se lo ha asignado al INE, al IFE-INE, y ha estado en otras temporadas muy contento y hoy se siente descontento. Pero son presupuestos que albergan actividades que el legislador asignó. Tenemos un presidente que parece ser que está encaprichado con la consulta sobre la revocación de mandato, a la cual pues Lorenzo Córdoba dice, oye, está bien si la hacemos, pero necesito tanto dinero, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de la revocación de mandato y ese capricho? Mira, la revocación de mandato es una instancia de democracia directa que le hace bien a toda democracia. La revocación de mandato está en el artículo 35 constitucional
y en ese mérito tiene que realizarse. En estos días pasados, el Instituto Nacional Electoral declaró a través del secretario ejecutivo que ya están reunidos los requisitos del 3% de las firmas. Llegaron a una revisión del 3.5% de las firmas para detonar la revocación de mandato. La revocación de mandato se presentará a la convocatoria el día 4 de febrero y la consulta de revocación de mandato tendrá que hacerse el 10 de abril del presente año. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mes de diciembre, la Sala Superior, le paró al Consejo General del INE un acuerdo que modificaba la fecha, no que cancelaba la revocación de mandato, sino que la dejaba abierta en virtud de tener recursos. Y la autoridad, con toda razón, le dijo, no, esta es una actividad constitucional y te la tienes que realizar, pero te ordeno que hagas un ejercicio de racionalidad en tu presupuesto y luego le solicites a la Secretaría de Hacienda de manera formal el recurso que te falte. ¿Qué hizo el INE? El Consejo General ordenó una racionalidad 20 días antes que lo ordenara la Sala Superior del Tribunal y aportó 1.503 millones de pesos. Después de conocer el resolutivo de la Sala Superior, aporta otros cerca de 500 millones de pesos, 570 millones de pesos, lo cual le hace solicitarle a la Secretaría de Hacienda algo así como 1.770 millones de pesos para realizar la consulta y le da como fecha a la Secretaría de Hacienda el día de hoy, 31 de enero, que le conteste al INE de manera fundada y motivada por qué le va a ampliar el presupuesto o por qué no. ¿Y ya contestaron? No han contestado, entonces está pendiente eso que hoy se vence para la Secretaría de Hacienda. Pero en el mes de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en el tono del cambio de fechas, también se pronunció porque el INE no tenía facultades para mover unas fechas y le dijo que no podía ir al fondo de su controversia por presupuesto, derivado de que no había todavía una convocatoria para la revocación de mandato. Que el día que se expida la convocatoria, la Suprema Corte va a resolver de fondo esa falta de recursos. Pero históricamente hay algo interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace año y medio, hace 2 años, le dijo al INE que no podía ampliarle el presupuesto porque no lo presupuestó como lo mandata la Constitución y le ordena y le dice todas las instituciones de la República tienen que presupuestar, se realicen o no, las actividades que tiene encomendadas. En este caso el INE, muy respetuoso, lo que hizo es presentarle al Poder Ejecutivo a través del secretario de Hacienda su presupuesto, el presupuesto ordinario del INE más un presupuesto cautelar para la realización de la revocación de mandato y para la consulta popular que pudiera darse en el mes de agosto. No hay requisitos para que exista una consulta popular en el año 2022. Pero sí hay condiciones, si se cumplen los extremos, para que exista la revocación de mandato. Entonces, hay 2 momentos que el INE estará esperando. Uno, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya al fondo para resolver el tema, y el otro, que la Secretaría de Hacienda lo pueda resolver como un mandato jurisdiccional. ¿Usted va a votar en la revocación de mandato? Pues yo creo que es un compromiso que debemos hacer, votar como un ejercicio democrático de participación ciudadana, de la creación de una nueva ciudadanía con una expectativa mucho más allá del modelo de partidos revolucionario que nos heredó el siglo XX. Yo me doy cuenta que
estamos frente a un presidente que no sabe perder. ¿Qué cree que pase si pierde? O sea, si se define que van a revocar su mandato. Porque yo no creo que se vaya a ir, ¿eh? Bueno, pero mira, como dicen en los aviones, si te has fijado, Juan Miguel, en los aviones dicen, en el poco pero probable caso de que este avión sufra descomposturas, tenemos que hacer esto. Es improbable prácticamente que eso ocurra, pero suponiendo que el ciudadano presidente tenga la mala suerte de que voten mal o que voten por el no, pues se va a tener que ir, porque es un mandato constitucional y el presidente de la Cámara deberá asumir el mandato del jefe del Ejecutivo Federal para que la Cámara de los Diputados resuelva quién va a terminar el mandato. Ahora bien, pero si la consulta dicen pues que no llega al 40% para que sea vinculante, pues el presidente fue nombrado por el pueblo, por cierto, más de 30 millones de votos, para que concluya un mandato de 6 años y va a la mitad. Entonces, ¿usted está en contra o a favor de que se vaya? Fíjate que no tendría un pronunciamiento en esa naturaleza. Yo lo dejo para llegar a ese breve espacio que es la mesa de secrecía que te ponen en las casillas y en esa soledad instantánea hacer una revisión, una auditoría o presentar la conclusión de mi auditoría y decidir por el sí o por el no. Usted está... Más bien, perdón, reformulo mi pregunta. El día de hoy, 31 de enero, se concluye el periodo para renovar la credencial, INE, ¿verdad? La credencial de elector. Sí. En dado caso de que no la hayan renovado, ¿qué procedería este 2022 en el caso de Aguascalientes, que tenemos elección? Bueno, hay varios escenarios. Uno, si la credencial es 21, para el caso de Aguascalientes no está cancelada, podrá votar este 5 de junio. Y en el caso de que en alguna institución gubernamental o en algún banco le digan que la credencial no vale, pues yo le digo al ciudadano o a la ciudadana, no se mueva de la caja, porque oblíguele a quien le está atendiendo a que vea el sistema que tiene convenido con el INE y verá que su credencial sí es vigente. Perderá en el caso de Aguascalientes, en el caso de Tamaulipas, en fin, donde va a haber elecciones. Esta credencial va a causar baja el día 6 de junio, pero ahorita tuvo que darse de alta por un acuerdo del Consejo General para garantizar que los aguascalentenses y las otras entidades federativas puedan tener garantizado el derecho. Ese es un escenario. El otro escenario es que si dejó las cosas para el último y al final le dio flojera porque había grandes filas y decide no hacerlo, bueno, tiene el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, el cual nosotros en unos días, el propio INE, le estará ayudando en los módulos para que usted le presente al tribunal este juicio, que seguramente le será resuelto de manera positiva, en donde el tribunal le ordena al INE entregarle la credencial a ese ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay instancias jurídicas que no ponen la lista nominal de electores como antes era, listas que no sabías, listas que no estaban depuradas, en fin, ahora la lista lleva un proceso actuarial de revisión política, pero además, con algo que no se dice, el padrón electoral y su producto de la lista nominal de electores lo administra el sistema de partidos, que hoy en México es estado de partidos, porque ahí el INE tiene un solo voto y todos los partidos tienen un voto, de manera tal que 2 partidos pueden ganar una votación. Entonces la administración cae en los partidos y eso ha fortalecido mucho la lista nominal de electores, sobre todo que es la que va a las casillas. Entonces tiene esos 2 escenarios con los cuales puede garantizar su derecho a presentarse a votar. Mucha gente está posicionando a Lorenzo Córdoba como presidenciable en el 24. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues yo respeto mucho a Lorenzo.
es un digno representante, digamos, de los benjamines de la escuela de Turín. Es un académico puro, un académico de gran talante, y seguramente él tiene su propia definición al respecto. Pero actualizando la pregunta a los momentos que estamos viviendo, al término de que el consejero presidente termine la encomienda que le dio el Poder Legislativo, la ley establece que al término tendrán que pasar 2 años para que pueda incorporarse a trabajos de orden oficial. Entonces, puede ampararse. Pero yo creo, y conociendo a Lorenzo Córdoba, su integridad moral, ética, creo que no lo haría. Lo que sí es importante es que la clase excelente que dio de parlamentarismo el día que compareció en la Cámara, no lo ha dado nadie. Ningún funcionario, ni anterior al presidente actual, ni en esta administración. Ningún funcionario público ha estado en un clima tan adverso en sesión plenaria y ha dado una clase de parlamentarismo fundado, argumentado, sin estridencias, respetuoso y además soportando las vulgaridades de las que fue objeto. Si mañana fueran elecciones, va Lorenzo Córdoba, ¿votaría por él? Sí, claro que sí. Si Lorenzo está en la boleta, desde luego que yo votaría por él. Pero veo que es una decisión que él va a tomar y la veo que sería muy difícil porque jurídicamente yo no le veo una situación tan fácil como decir voy a tomar una decisión. Lorenzo Córdoba es un hombre de Estado, pero además es un doctor constitucionalista, entonces él sabe perfectamente cuáles son las rutas. Creo que no lo tomaría con esa frivolidad. En la actualidad, ¿ve a alguien que le pueda ser oposición verdadera a Morena en el 24? Yo creo que sí. Las clases medias han tenido un proceso emergente en nuestro país a partir de que en el modelo de podium mañanero le han estado vituperiando y basureando sin fundamento a la clase media. La clase media no le hace mal al país. La clase media paga impuestos y los impuestos son los que generan las políticas públicas. Entonces, la clase media está bastante resentida, pero no ha tenido un líder que consolide una organización política en el plano de la posmodernidad que todavía vivimos en México y que pueda abrazar una bandera, ya sea por la vía de las candidaturas independientes o por vía de las entidades de interés público. Cualquiera que sea, será, pues yo considero que un formato que puede generarle una lucha de oposición política a la que no hay que asustarnos. Las oposiciones son fundadas y motivadas y necesarias además en una sociedad de orden democrático. Pero aparte de ello, tenemos que hacer eco en el pensamiento académico que nos dice que todas las cosas en el mundo, todas las actividades tienen una curva de Gauss. El marxismo mismo, a propósito de las izquierdas, que creo que son izquierdas que no leen, el marxismo mismo dice que todas las cosas que nacen traen en sí el germen de su propia destrucción. Tú como gran comunicador que eres, Juan Miguel, sabes perfectamente que una muy buena frase en 4 días está agonizando. Tienes que replantearla, tienes que darle otros rumbos. Creo que el formato de la Alborada, del Alcázar, ya está cansada, en términos académicos.
¿Algún mensaje que quiera mandar a nuestra audiencia? Pues el mensaje que yo quiero expresarles a través de Hidroforum es que la única manera en que el ciudadano puede hacer los verdaderos cambios y las verdaderas transformaciones es ejerciendo su derecho a votar. Ir a las casillas, hacer un examen de las candidaturas que están en juego y tomar una decisión libre y autónoma. Habrá candidatos que les entreguen un recurso en metálico o un recurso en especie, pues tómenlo, porque es parte de sus impuestos que llegan a los partidos y candidatos por vía de financiamiento público a los partidos políticos. Es dinero suyo. Por lo tanto, vote con libertad y vote con autonomía. Muchísimas gracias, delegado. Gracias, Juan Miguel. Muy bien. Soy José Miguel Esquivel. José Miguel. Y esto es Hidroforum.